Bueno, buenas tardes. Supongo que me escucháis sin ningún problema. Si es así, decírmelo. Estáis escuchando el sonido Sí, correctamente y el vídeo lo estáis viendo. Bueno, buenas tardes. Esta es la última sesión del mes de julio de Acciones Solidarias que ha promovido la Asociación Crecimiento en Valores, ¿no? Y empezamos con nuestro compañero José Vicente con pensamiento positivo, que fue muy interesante, ilustrativo y desde una perspectiva de querer dar no por darlo, sino porque conviene tener ese pensamiento positivo para abordar situaciones complejas, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que agradecerle porque fue su primera aportación solidaria y se lo agradecemos y fue bastante ilustrativo. Luego, pues intentamos en este mes ser positivos, como decía, y encontramos pues a Candela en el ámbito de la superación y los retos, ¿no? Porque no solo basta con la positividad, sino basta, además de ser positivos con un pensamiento, ir a la acción y hacer en esa positividad aquello que uno puede, hasta donde uno pueda llegar y tener ese reto que tenemos siempre en la vida. Yo creo que fue un testimonio vital muy interesante llegar a la grabación, ya estará en su momento. Pero queremos antes de vacaciones que por lo menos tengáis esa y la que hoy va a dar Ana, ¿no? Y para cerrar, que yo creo que pues tampoco vamos a negar una cuestión, hoy vamos a hablar de incertidumbre que probablemente no vivamos de manera generalizada, pero sí vivimos, algo ha pasado. Pues ya sabemos qué es y todo eso nos trae incertidumbre y desasosiego y cómo gestionarlo. Y qué mejor que Ana Belén Ortiz, que vive en primera línea como enfermera especialista en medicina del trabajo y que actualmente pues presta sus servicios en el SESCA, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. De alguna manera, por decirlo, su tarea, que no es menor, es cuidar al que nos está cuidando. Llevar los protocolos, todos los sanitarios que están en primera línea. Y yo supongo que ahí se debe de vivir situaciones de incertidumbre, tanto de los que están como de los que esperan a ver qué ocurre, y de desasosiego. Y bueno, que es el sentido, pero desde un punto también de que positivista, de que, bueno, es lo que hay, es lo que nos toca, y en eso que nos toca, pues es que no queda remedio, ¿no? Y decir que el desasosiego se asocia, como ya sabéis, a la inquietud, al nerviosismo, la turbación o incluso más allá personas que no controlan eso, se convierten en miedo y desesperación. Y la incertidumbre, que es la acción que produce nuestra emoción, el desasosiego, es esa falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Siempre queremos estar en toda la certeza, que no nos equivoquemos nunca, que tengamos todas las cartas encima de la mesa para tomar decisiones, pero la vida lo pone así de fácil, porque si no, no creceríamos, no seríamos capaces de crecer. Y especialmente nos crea inquietud. Y por lo tanto hay una causa exterior que hablará muy bien Ana y un efecto interior, ¿no? Decir que hoy estamos en esos escenarios de incertidumbre y que sentimos desasosiego, inseguridad, algunos o algunas, todos son miedo,
en algunas ocasiones, ¿no? Pero esto es una frase de un libro que es el libro del desasosiego, precisamente, y dice esto, que si viviendo no se sabe tener vida, que le queda a uno, la renuncia y la contemplación por destino. Es decir, ¿Qué pasa? No oigo nada. No se oye. Se ha ido. No oigo. No oigo nada. No oigo. No se oye. ¿Y por qué me veo yo? No. Bueno, Lourdes, ¿puede cerrar el sí. micro, por favor? Vamos a ver si lo tenía cerrado o lo tengo cerrado. No, lo tiene abierto. ahora me perdonad, ¿eh? Para eso están, vale. Nos comenta que hoy estamos en escenarios de incertidumbre y sentimos desasosiego e inseguridad, y eso es una obviedad. Y simplemente quiero, antes de que Ana os dé todo, retomar una frase de un libro que es precisamente el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que dice, es un libro interesantísimo, que si viviendo no se sabe tener vida, le queda a uno, es decir, la renuncia y la contemplación por destino. Y por lo tanto vivimos sensaciones pero sin propósitos. A la incertidumbre hay que ponerle cara, a la incertidumbre hay que ponerle acción. Tenemos que tener vida viviendo con todas las circunstancias, ¿eh? Y decirles también que la vida nos pone vida y tenemos que aprender a interpretar las situaciones. En este momento yo creo que es un momento que es importantísimo para interpretar situaciones y aprender, porque nos pone esos retos y a la verdad le puedo asegurar que le importa muy poco su situación particular. Es usted quien tiene que resolver, somos nosotros, para permanecer en las condiciones que en este momento, hoy,
en este lugar y tiempo le pone la vida. La vida no le debe nada, lo he dicho siempre. Frase mentira, pero es que parece que le echamos cara a la vida y no le debe absolutamente nada. Con esta situación, solamente decirles que lo que debe de ocurrir en el desasosiego y la incertidumbre es, por lo menos, acepta lo que está pasando. Pon toda tu atención en lo que está ocurriendo. Pon todos tus recursos para la fin, resolver los que tienes, es decir, con esa incertidumbre, porque no hay otra. Y cuanto más hagas, es seguro que más posibilidades de saber cómo cambiar o variar o cómo seguir, porque tendrás mayor habilidad y habrás adquirido algún saber más, ¿no? Y la incertidumbre nos moviliza siempre, nos saca de la zona de confort y aprendemos. Los niños están siempre aprendiendo porque siempre se están sorprendiendo. No ven, como dije anteriormente, el peligro, pero están en cierta incertidumbre en esos retos de cada día. Todo esto os lo explicará Ana y os dejo, por lo tanto, y gracias por estar, como siempre, y acompañarnos en estas jornadas solidarias que hemos pretendido, pues, dejaros y compartir, sobre todo compartir con vosotros. Os dejo también con Ana y entiendo que de una forma u otra, no sabemos pasará en septiembre, ¿no? Pero es la incertidumbre, pero estaremos, porque sí hay vocación de vivir la vida y de hacer frente a esa frase, ¿no? Desarrollando estas jornadas y más. Y esto es lo que aún no se ha dejado con Ana, lo que hay en diciembre. Jornadas sobre el miedo, la gestión de conflictos en el ámbito profesional, en el ámbito personal, social, familiar. Todo el tema de comunicación y escucha desde una postura clara, definida, asertiva y no esperar en exceso o no escuchar y tener la respuesta ya programada. Empleabilidad, adquirir habilidades. La asociación CNV Crecimiento en Valores tiene una de las cosas es, en la medida de lo posible, crear espacios y ayudar para adquirir habilidades para buscar empleo en situaciones de mayor incertidumbre. Hablaremos de economía verde, salud y nutrición, talleres y desarrollo de hábitos en el ámbito escolar. También cómo moverse en el ámbito social y profesional, la gestión en el ámbito y gestión de conflictos en las empresas, la parte de neuromarketing, emprendimiento, asesoramiento, empleabilidad y cerrando los ciclos, economía sostenible, economía verde y sobre todo nuevos nichos de mercado que nos están en estos momentos dando un reto. Y con todo esto y con lo que se ha cortado, pues ahora sí os dejo con Ana, ¿no? Entonces dejo de compartir pantalla y le voy a pasar los trastos a Ana y la hago pues hospedadora. Gracias y venga, adelante. Ana. Gracias. ¿Ya? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos y muchas gracias por conectaros en estas tardes calurosas que estamos pasando por aquí. ¿Me oís bien, imagino? Si en algún momento tenéis algún problema de sonido, que no me escuchéis bien ni se corte, por favor, ponerlo por el chat
y paramos, porque no está bien que se corte y no oigáis bien, y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, que cumpliremos con el horario para que terminemos a la hora que está prevista, por si tenéis cosas que hacer o iros a tomar algo fresquito, ¿vale? Pues vamos a comenzar con la charla. A ver. Un momento. Bueno, vamos a hablar de la incertidumbre y, como ha explicado Julián, forma parte de las acciones solidarias de la Asociación Crecimiento en Valores, que ha organizado para este mes de julio, después de estos meses tan duros que hemos pasado, de confinamiento, de toda esta situación de pandemia que hemos pasado y que seguimos pasando. Y creamos conveniente cerrar estas acciones con este tema. Me lo propusieron y bueno, pues acepté el reto de hablaros lo que honestamente puedo saber de este tema, y que juntos podamos compartir y crecer en este sentido. Va a ser algo muy sencillito para que lo podamos entender todos y que podamos comprender por qué proceso estamos pasando cada uno, en el que vamos a hablar del concepto de incertidumbre y qué conceptos están relacionados con la incertidumbre, qué situaciones de la vida diaria pueden generarnos incertidumbre y qué modos tenemos cada uno de nosotros para abordarla, qué estrategias utilizamos para abordar estas situaciones tan frecuentes que podemos vivir de incertidumbre. En cuanto al concepto de incertidumbre, pues podéis encontrar muchos, pero para explicarlo de una manera sencilla, pues es una expresión que se refiere a una situación futura que no conocemos y que deseamos conocer. No sabemos algo de una situación que va a ocurrir y tenemos una necesidad imperiosa de conocer qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Hay otro concepto relacionado con la incertidumbre que se refiere al porcentaje, o sea, a la medida de incertidumbre. La medida de incertidumbre es el porcentaje de probabilidad que podemos asignar a un hecho futuro y qué probabilidad hay de que eso suceda. El ejemplo más gráfico que tenemos en este sentido, pues es la previsión meteorológica. Según unos valores en presente, valor de temperatura, de humedad, de presión relativa, todos esos valores los podemos analizar y asignar un porcentaje de probabilidad de que ocurra algo en el futuro en relación a esos valores. O sea, ¿qué probabilidad hay de que llueva, de que esté nublado, de que esté el cielo despejado? Ese futuro no lo conocemos, pero le vamos a asignar una probabilidad de que ocurran diferentes escenarios. ¿Vale? Bien. Otro concepto importante relacionado con la incertidumbre es el riesgo. El riesgo se refiere, relacionado con la incertidumbre, cuando en ese estado tenemos que elegir cómo abordamos esa incertidumbre y qué camino cogemos. El elegir siempre va a suponer un riesgo. El problema que tenemos en nuestra vida es que queremos elegir diferentes opciones y no asumir ningún riesgo. Y aparte de elegir, queremos que el resultado sea bueno. No queremos cualquier resultado. Queremos el resultado bueno y el resultado que nosotros esperamos. Entonces, es importante que tengamos y contemplemos siempre la posibilidad de que en toda elección entraña un riesgo y que hay que sostener dentro de esa incertidumbre el riesgo que supone la elección, en el que podemos tener un resultado deseado con una ganancia o bien un resultado no deseado
con una pérdida. Más adelante analizaremos cómo voy a afrontar yo esa pérdida para no crear una experiencia negativa y evitar seguir eligiendo, porque lo que hacemos es paralizarnos. Eso lo veremos más adelante. Bueno, aquí en esta transparencia, no os asustéis si veis mecánica cuántica, porque yo no tengo ni idea de mecánica cuántica, pero sí que me gustaba introducir este concepto para que entendáis que la incertidumbre es un estado que está presente en la naturaleza y tan presente en la rama científica y en el aspecto científico. O sea, la incertidumbre es algo que ya se ha estudiado en la física cuántica y en la mecánica cuántica, perdón, y uno de los que lo estudió fue Heisenberg, que era un físico alemán, como no podía ser de otra manera alemán. Se ve que allí los alemanes son los que cogieron las riendas de esto. Y él definió por primera vez y contempló este principio de incertidumbre. La incertidumbre a nivel subatómico, a nivel del electrón y del protón, es una propiedad fundamental e inevitable en el universo, ¿vale? Una vida segura en el universo, una vida segura en el entorno natural no existe. Es algo que no hay una medida exacta, ¿vale? Entonces, aquí os explico un poquito de lo que habla ese principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre pone límites a cuánto puede saber un observador acerca de la posición y la velocidad de una partícula. Es decir, este principio formula que es imposible medir simultáneamente, de forma precisa, la posición y el momento lineal de una partícula. Siempre va a haber una parte que va a quedar en el desconocimiento. Y para que lo entendáis mejor, vamos a compartir un pequeño vídeo, ¿vale? Que lo va a explicar mejor porque me interesa mucho que conozcáis este concepto para que entendáis que forma parte de la naturaleza, que forma parte de la unidad atómica, que nosotros somos átomos, que formamos parte del mundo, de la naturaleza, y que si en la naturaleza lleva ese orden y hay esa parte que no conocemos, no podemos estar esforzándonos constantemente en conocerlo todo. Tenemos que entender que formamos parte de un porcentaje que no vamos a conocer y que tenemos que aceptarlo e integrarlo, ¿vale? Entonces, un momento, porque vamos a compartir. Ana, no se está oyendo el audio. Prueba a activar el sonido. Gracias.
horrible. La palabra se acerca mucho a la... pero a la vez tiene unas connotaciones que son definitivamente anticuántica. Vamos a empezar por el principio. El principio de incertidumbre te está contando que en el mundo cuántico no lo puedes saber todo con total exactitud. Tienes que quedarte en una situación de desconocimiento, en el que sabes más o menos la región donde puede estar el electrón y en el que sabes más o menos el rango de velocidades al que se puede estar moviendo. Cuanta más precisión tengas en la posición, más pequeña sea la región donde puedas encontrarlo, más grande se hace el rango de velocidades posible. Y también sucede lo contrario. Cuanto menor sea el rango de velocidades posible, más seguro estés de cuánto se mueve, más grande se hace la región donde puedes encontrar al electrón. Ganar exactitud en una cantidad supone perderla en la otra. Pensad en el principio de incertidumbre como si fuera una balanza. Si el platillo del desconocimiento en la posición baja, entonces el platillo del desconocimiento en la velocidad sube. Y lo contrario. No hay manera de tener los dos platillos abajo. Siempre tienen que estar balanceados. Mi problema surge cuando te preguntas ¿por qué ocurre esto? Y te topas con el nombre que se le ha dado a estas cantidades: incertidumbres. En español es una palabra que tiene un olor a subjetividad muy fuerte. Te está dando la sensación de que el problema eres tú. Que el electrón está en un sitio concreto y se mueve a una velocidad concreta, pero que nosotros, simios del mundo macroscópico, somos incapaces de alcanzar esos números ocultos. Esa palabra te está sugiriendo que por cómo funcionan nuestros aparatos y nuestras metodologías, somos incapaces de conocer ambos números a la vez. Perturbamos el delicado mundo cuántico. Las incertidumbres existen por culpa nuestra. Esta es una manera de justificar el principio de incertidumbre que he escuchado varias veces por ahí, y que conste desde ya que es falso. No es que nosotros tengamos problemas para saber dónde está un electrón o cómo se mueve. La cuestión es que ni la propia naturaleza lo sabe. Ya en el vídeo del efecto túnel os expliqué que los objetos en el mundo cuántico... Bien. No sé qué pasa. No veo. Que no veo, no veo. ¿Lo estáis viendo? Sí, Vale. estamos. Perfecto, gracias, Vale, Ana. perdón. Bueno, como veis, la incertidumbre siempre está presente. A pesar de ensayar, pues suceden estas cosas. Bueno, espero que lo hayáis comprendido y haberos quedado con el concepto de que esa incertidumbre existe y ya está planteada, hay una teoría que lo explica y que forma parte de la naturaleza, ¿vale? Es lo que me interesaba que supierais. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Aquí, como veis, hablo de caos, cambio y orden. En sintonía con lo que hablábamos de la naturaleza, de que la propia naturaleza no sabe exactamente en la posición en la que se encuentra una partícula, en ese caos de movimiento va a provocar un cambio. Y ese cambio automáticamente va a llevar a un orden. Es un movimiento natural de la naturaleza. Nosotros, el ser humano, no suele estar acostumbrado a manejar este caos y estos cambios. Nos asustan, nos paralizan. No nos han educado para entender que el caos y el cambio forma parte de nuestro movimiento natural, que formamos parte de esa naturaleza. Y en lugar de estar adaptados a ese caos y a ese cambio y a formar parte de él, lo que hacemos es resistirnos al cambio. Y lo que también solemos hacer es resistirnos al cambio y quejarnos del caos, ¿vale?
tenemos que empezar a comprender que formamos parte de ese movimiento natural y que no nos podemos resistir a ese movimiento. Y no podemos caer en pobre de mí, qué mala suerte tengo, tal, y Pascual Cara lo desarrollaremos. ¿Vale? A ver. Situaciones que van a generar incertidumbre en nuestra vida. ¿En qué situaciones vamos a tener incertidumbre? Pues vamos a tener en el ámbito laboral, por cambios de puestos de trabajo, despidos, problemas de comunicación con compañeros, relaciones tóxicas con nuestros superiores jerárquicos. Todas estas situaciones en el terreno laboral nos van a generar incertidumbre y miedo y una necesidad anticipatoria. Ahora la desarrollaremos después. En el ámbito familiar, pues también vamos a tener situaciones comunes que nos van a generar incertidumbre, como son las situaciones de enfermedad, muerte, situaciones de otros vividas como propias. Muchas veces no nos conformamos con sentir nuestra propia incertidumbre y convivir nuestra propia incertidumbre, sino que además sostenemos la incertidumbre de los otros. Sostengo la preocupación y la incertidumbre de un problema de mi madre, de un problema de un hermano, de un problema de un amigo, del problema de mi pareja. No somos capaces de encargarnos de nuestra propia incertidumbre y dejarla de los demás porque no es nuestra responsabilidad ni nuestra carga, y acompañar. En lugar de acompañar, lo que hacemos es mimetizarnos con las incertidumbres de los demás. Entonces cargamos con la nuestra y con las de los otros. Como veis ahí, he puesto que a veces sin maldad son los pagos por pertenecer a la seguridad del rebaño. Hay un concepto importante que es la lealtad que tenemos a nuestro sistema familiar. Muchas veces, por lealtad a ellos, asumimos cargas y culpas que no son nuestras. Lo hacemos de manera automática y eso nos lleva a perder nuestra identidad y nuestros límites, porque llegamos a vivir a través de ellos, ¿vale? Por un yo por ti. Pero bueno, esto sería un tema para otra charla, pero que sepáis que no solamente vives y sufres tu incertidumbre, sino que también puedes estar viviendo la de un familiar sin que te des cuenta. Y no es lo natural, no es lo normal que tú cargues con la incertidumbre de otro. En el ámbito personal, pues por supuesto divorcios, rupturas, situaciones personales de enfermedad, inestabilidad económica, el quererlo saber todo. A veces que tenemos ese automático, hay personas con ese automático de querer saber todo lo de mi pareja, todo lo de mi hermano, todo lo de mi madre o viceversa. Tu madre todo lo tuyo, qué has comido, dónde has estado, con quién has estado. Esas personas que lo quieren saber todo, en el momento que pierden el control de ese miembro, se les desbarata sus esquemas y se vuelven ansiosas y posesivas, ¿vale? Y luego en el ámbito social, pues hay muchas situaciones que nos pueden provocar incertidumbre en la comunidad y en el ámbito social, como decía, y en este caso, pues la situación actual de pandemia nos genera un estado de incertidumbre global porque desconocemos hasta qué punto va a llegar todo esto, qué consecuencias va a tener. Estamos anticipándonos mucho al futuro, qué pasará en octubre, con la gripe, solo pensamos en eso. Y quizás esta situación de pandemia nos ha venido a decir que ese futuro que teníamos planificado ha dejado de existir de un día para otro y lo único que existe es un futuro cercano, no tan lejano. No planificar a tantos meses ni a tanto tiempo y el año que viene voy a hacer esto y en Navidad me voy a ir a tal sitio y voy a programar tal viaje. Entonces, de algún modo tenemos que sentirnos formar parte de este mundo, que por eso os pongo ese mundo que forma parte de este universo, dejar de ver más allá de nuestro propio ombligo y no resistirnos a un movimiento natural, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos abordar esa incertidumbre? Pues todas esas situaciones de la vida diaria que son completamente desconocidas o conocidas en partes y que queremos conocer todo y que ahí está la base de ese desasosiego que nos va a generar, la podemos evaluar, vivir o sentir de dos modos básicos, como una amenaza o como una oportunidad, ¿vale?
Entonces ahora vamos a desarrollar cómo podemos reaccionar cada uno de nosotros en esa situación de incertidumbre. Si la gestionamos como una amenaza, obviamente la incertidumbre nos va a conllevar un desconocimiento. Ese desconocimiento de ese hecho futuro nos va a generar emociones intensas como desasosiego, ansiedad y miedo, básicamente. Seguro que alguna vez te ha pasado de sentirte desbordado por una situación y más allá de vivir esa situación que te está pasando, te desborda más anticiparte a lo que va a pasar después. Dejas de estar en el presente y te anticipas a lo que va a pasar luego. ¿Vale? Entonces, en esa vivencia de vivirla como una amenaza, en mayor o menor medida, influye mucho esa necesidad que tenemos de ejercer el control. Cuando tenemos esa necesidad de ejercer control y de controlarlo todo, nos da una sensación de falsa seguridad. Pensamos que controlarlo todo nos va a dar un efecto de seguridad y nos hace sentir seguros. Pero la situación de incertidumbre lo que nos está mostrando es que no todo lo podemos controlar. No siempre podemos controlarlo todo, ¿vale? Entonces, en el ánimo de controlar, nuestra mente activa va a desarrollar pensamientos anticipatorios de futuro, generando también muchos pensamientos limitantes. Pensamientos catastróficos, anticipándonos a algo que no ha sucedido, pero siempre poniéndonos en lo peor. Tenemos la tendencia a posicionarnos en el lado negativo, no en el lado positivo. No nos han educado para pensar en una posibilidad positiva y en una posibilidad negativa. Nos han educado más en lo negativo. Y nos han educado también en el control. Nos han dicho, pues un ejemplo muy rápido, tu padre pues ha sido trabajador, ha tenido un trabajo muy duro toda su vida y él te ha dicho desde pequeño, estudia para conseguir un buen puesto de trabajo y que no te pase como a mí. Entonces tú, para ti, lo que te dice tu padre y tu madre es una certeza absoluta, te lo crees a pie juntillas. Entonces tú dices, bueno, pues yo sé que estudiando y formándome voy a tener un futuro mejor que el de mi padre. ¿Qué ocurre? Que eso no es una certeza y eso no es verdad. Tu padre no te ha enseñado que lo que tienes que hacer es elegir siempre lo que te haga feliz. Si es trabajando como si es estudiando. Se ha creado una creencia de que estudiando una carrera, sobre todo una carrera, vas a tener un futuro mejor. Entonces, nos van guiando hacia el control, hacia las certezas, en lugar de educarnos, si tenéis hijos, debíais sembrar en ellos que hay más posibilidades que una. Y que dentro de esas elecciones puede haber una parte que no se cumpla y siempre va a haber un porcentaje que no controlemos. Y que en el control no va a estar esa felicidad plena. No vas a sentirte completo por controlarlo todo. ¿Vale? ¿Me oís bien, verdad? Bien. Seguimos. ¿Qué consecuencias va a tener el abordaje automático quizás que tienes de una situación de incertidumbre como amenaza? Pues obviamente vas a tener ansiedad, vas a estar con más tensión. La ansiedad siempre lo genera el vivir en el futuro y la angustia el vivir del pasado. Estoy angustiado porque estoy todo el rato en el pasado. Por ejemplo, me han despedido y estoy viviendo el despido y estoy viviendo lo bien que estaba antes. O bien estoy en la angustia o bien me anticipo a la amenaza y al futuro de me he quedado sin trabajo, no voy a poder pagar la hipoteca, no veo otra cosa. La salida que veo es negativa. Entonces estoy con ansiedad y con tensión. Obviamente, menor optimismo, nada de esperanza, aparecerán tensiones a nivel familiar, en tu ámbito personal, en tu ámbito laboral, porque no solamente vas a vivir ese hecho puntual de incertidumbre como amenaza, es que ya es como si
contaminar a todas esas esferas. Te vas a sentir amenazado por todo. Cualquier cosa la vas a interpretar y la vas a sentir como una amenaza. ¿Vale? Obviamente se va a producir un debilitamiento de la percepción de tu control interno, aunque tú te esfuerzas en controlar el exterior, de lo que no te estás dando cuenta es que te estás viendo desbordado por la situación y no estás controlando nada. Tienes una falsa percepción de control. La situación es la que te está controlando. Esa situación futura que todavía no ha pasado, que no es real. ¿Vale? Obviamente estas personas que tienen tendencia a vivir la incertidumbre como una amenaza, la sensación de amenaza externa y de peligro se amplifica. Tienden no a exagerar, sino que a verlo mayor de lo que en realidad es, ¿vale? Se pierde la objetividad, la neutralidad y por supuesto el desasosiego. Es una situación que te va a generar desasosiego. Bien. Aquí tenéis un esquema en el que veis, si yo vivo la incertidumbre como una amenaza, voy a tener dos emociones básicas. Voy a tener miedo y voy a tener ansiedad. ¿Vale? Ese miedo se va a retroalimentar de ese desconocimiento y esa percepción de un posible peligro. ¿Vale? Y la ansiedad se va a alimentar de esa necesidad de control y de esa necesidad anticipatoria y de saber qué es lo que va a pasar. ¿Vale? En esta situación no vale el juicio ni la culpa, no vale ni que te sientas juzgado, ni te culpes por sentir miedo ni por sentir ansiedad. Simplemente tienes que respetar y aceptar que esas sensaciones forman parte de ti, están en ti. Pero no emitas un juicio porque eso agrandará aún más el problema porque te incapacitará más. Porque aparte del miedo y de la ansiedad, tienes a una persona que te está enjuiciando que eres tú mismo y sientes que eres peor o menor que otra persona, siempre tendemos a la comparación, por sentir miedo y ansiedad. ¿Vale? Aquí tenemos un esquema un poquito más amplificado en el que veis que esa situación de incertidumbre la vamos a vivir como una amenaza inminente, vamos a ver una catástrofe, vamos a tener pensamientos anticipatorios, negativos por supuesto, nos vamos a poner siempre en el peor de los casos, provocando desasosiego, miedo, ansiedad y por supuesto problemas físicos. Nos va a costar dormir, vamos a tener digestiones pesadas, vamos a tener tensiones musculares, contracturas, o sea, nuestro cuerpo está viviendo en un estado de amenaza, ¿vale? Y se está preparando para la lucha, se está anticipando a algo que va a pasar y el cuerpo responderá a pies juntillas de esa situación. ¿Soy en interferencia? Continuamos. Esa situación de incertidumbre que yo voy a vivir como una amenaza va a tener una consecuencia en mí, va a tener un movimiento. ¿Qué movimiento? La negación, parálisis y caer en el victimismo. Obviamente, ante este panorama, si yo siento miedo, ansiedad, me estoy anticipando a una catástrofe, no puedo planificar, no puedo hacer nada. Me siento paralizado, voy a negar la situación y voy a perder el tiempo en victimizarme, en decir, pobre de mí, qué mala suerte tengo. ¿Vale? No cabe la planificación y no cabe salir de ahí. Por muy catastrófica que sea la situación y por muy negativa que sea. ¿Vale? Tampoco vamos a medir qué es lo mejor y qué es lo peor. Obviamente, un diagnóstico de una enfermedad no tiene nada que ver con que tengas un problema familiar con tu padre o con tu madre, pero obviamente para ti ese problema familiar lo es todo y es un problema muy grande. No se trata de comparar ni que haya una escala de qué es peor y qué es mejor, ¿vale? Bien, esta es una forma de vivirlo, de gestionar.
la incertidumbre. Podemos encontrarnos con otra, y es que podamos gestionar la incertidumbre como una oportunidad. La podemos vivir como una amenaza, pero también la podemos vivir o sentir como una oportunidad. ¿Qué ocurre cuando yo vivo o siento una situación de incertidumbre como una oportunidad? Pues que estoy viviendo en presente. No estoy viviendo en presente en puro y exquisitamente el presente aquí y ahora, mañana Dios dirá, Dios proveerá, bueno, pues si no tengo comida en el frigorífico, pues ya mañana ya veremos, no. De lo que se trata de vivir el presente es de vivir el presente, pero visualizando y planificando un futuro cercano, ¿vale? Poco a poco para poder planificar una estrategia. Siempre vamos a atender a lo que depende de mí. Cuando yo salgo de mi zona de confort y atiendo lo que depende de mí, siempre voy a ver el lado bueno. ¿Alguien tiene el micrófono abierto con...? Siempre voy a ver, decía que si atiendo lo que depende de mí, cuando yo vivo una situación de incertidumbre y la veo como una oportunidad, no voy a estar pendiente de la catástrofe, del futuro. Voy a estar pendiente de, vale, tengo esta situación y ¿qué depende de mí? A ver, es que se oye, alguien tiene el micrófono abierto y se está... Sí, por favor, Marga, ¿puede cerrar el micro? Sí, sí. Gracias. Disculpa. Gracias. Vale. Perdón, perdón. Como decía, si atiendo lo que depende de mí, voy a observar las oportunidades que tengo a mi alrededor y sobre todo voy a descubrir mis fortalezas y mis recursos. Si estoy pendiente de la catástrofe, del futuro y de ese pensamiento anticipatorio, no voy a poder ver, aunque tenga un mínimo recurso o aunque tenga una mínima fortaleza, no me voy a dar cuenta, ¿vale? Pero cuando sí que veo esa situación como una oportunidad, estoy atenta a mí, a lo que depende de mí, ¿vale? Sí que voy a revisar y cuestionar todo el rato si me viene algún pensamiento anticipatorio y negativo. Lo voy a cuestionar, no lo voy a asumir como una certeza. Obviamente, si yo vivo una situación de incertidumbre como una oportunidad, a todos nos van a venir pensamientos negativos. Si me ha pasado algo negativo, me han echado del trabajo, obviamente, me puede venir una idea catastrófica. Mi mente no va a dejar de proyectar, pero ahí estoy yo para cuestionarlo, para ponerlo en duda, para no darle como una certeza, ¿vale? Es un pensamiento que me viene, es una posibilidad, pero no es una certeza, no está al 100%, ¿vale? Siempre hay que cuestionarlo. Sobre todo, y muy importante, voy a evitar la queja. Lo peor que nos puede pasar es quejarnos y no hacer nada. Y sobre todo no aceptar una situación, porque eso no genera un movimiento. Esto no tiene solución, esto es una catástrofe. En la queja no se avanza. Tenemos derecho a quejarnos, por supuesto. Si algo nos pasa, hay un momento en el que podemos quejarnos y, de hecho, el vivir esa queja nos va a permitir expresar esa emoción que sentimos y no quedárnosla dentro. Pero no podemos estar en la queja permanentemente. Hay que moverse y salir de esa zona y avanzar. Vale, me quejo, esto que me ha pasado es horroroso, pero avanzo y observo qué recursos tengo, me centro en el presente, qué puedo hacer, ¿vale? Y cultivar la paciencia activa. La paciencia activa es, no es decir, bueno, yo voy a tener paciencia que ya vendrá, ¿no? Pues me he quedado sin trabajo, bueno, ya vendrá, ¿no? No espero que las cosas vengan solas, sino que voy paso a paso, establezco pequeñas acciones y voy testando que poco a poco esa incertidumbre vivida así se va convirtiendo poco a poco en una certeza y me va dando más seguridad, ¿vale? ¿Qué consecuencias va a tener en mí abordar la incertidumbre como una oportunidad? Pues que voy a tener capacidad de visualizar futuros cercanos,
prospección de soluciones, o sea, voy a poder proyectar una solución y ejecutarla en el futuro. O sea, ya no estoy viendo la catástrofe, estoy diciendo, bueno, me estoy dando cuenta, sé lo que me ha pasado, pero soy capaz de proyectar en el futuro una estrategia, la diseño y la materializo, ¿vale? Sobre todo voy a aprender sin juicio a los resultados obtenidos. Cuando uno ve las situaciones de incertidumbre como oportunidades, no vale el juicio y no vale me he equivocado, no, hay que analizar, bueno, ¿en qué me he equivocado en esto? Vale, para no repetirlo. Pero sea el resultado que sea, es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de desarrollar confianza y de crecer. Yo os voy a contar un pequeño ejemplo para que entendáis, por mi profesión, como soy enfermera, pues a ver, yo tengo una experiencia de 20 años, pero a pesar de tener una experiencia de 20 años, hay procedimientos en enfermería que no los estás haciendo todos los días. No todas las enfermeras estamos haciendo todas las cosas, todas las técnicas en enfermería todos los días y tenemos esa habilidad y esa práctica. Cuando uno se encasilla en su espacio de confort, yo he tenido un trabajo durante muchos años, el mismo, pues hay procedimientos que dejas de hacer y de repente se te plantea una oportunidad, un cambio, e inicias un cambio en el que vas a hacer cosas nuevas. ¿Qué ocurre? Que al principio, cuando te van llegando esas situaciones y esas maniobras que tú has perdido mucha destreza en hacerlas, obviamente vives una situación de incertidumbre y sientes miedo y ansiedad. ¿Por qué? Porque te anticipas a, voy a saber, lo voy a hacer bien, me voy a acordar. ¿Cuál es la salida fácil? Pues obviamente, gracias a Dios, tenemos el recurso de que hay compañeros a los que podemos preguntar, permitir que nos ayuden, por supuesto, y muy agradecida, pero llega un momento en el que no siempre puedes dejar que otros hagan, porque al final no creces, no avanzas. Entonces, sí que he tenido las situaciones de tenerme que enfrentar a procedimientos que llevaba años sin hacer y afortunadamente sosteniendo el miedo y la ansiedad que me ha provocado, enfrentándote a ello, he podido comprobar que son cosas que no se te olvidan, que eres capaz de hacer y que si no te sale bien no pasa nada. Pero en el hacer está el aprendizaje. Si no lo hago, no podré testar y no podré comprobar que no se me ha olvidado. Pero hay que sostener esa fase de ansiedad, de miedo, de inquietud, de juicio y de esa necesidad imperiosa de lo quiero hacer rápido y que me salga bien, ¿vale? Era por poneros un ejemplo. Siempre hay que seguir adelante y con humildad probar, hacerlo y si no soy capaz, pedir ayuda, ¿vale? Pero no privarte de la oportunidad de hacerlo y de atreverte, ¿vale? Bueno, como veis aquí, pues si vivo la incertidumbre como oportunidad, pues obviamente lo acepto la situación que estoy viviendo, me he quedado sin trabajo, pues ya está. Y entonces puedo ver en esa aceptación, voy a ver que tengo recursos y apoyos, puedo ver que tengo estrategias y esos recursos y apoyos se van a retroalimentar porque me van a dar seguridad y el tener una estrategia me va a permitir moverme, materializar, hacer, ¿vale? Entonces, en esa situación de incertidumbre vivida como oportunidad, obviamente salgo en mi zona de confort, acepto el cambio como que forma parte de este movimiento natural, del mundo en el que me encuentro. Voy a ser capaz de planificar sin ansiedad. Voy a ser capaz de descubrir mis recursos, mis fortalezas y sobre todo ahí veis la palabra clarividencia, calma y paz. La clarividencia se refiere a que voy a tener un conocimiento más amplio, más completo de lo que me está pasando. No me quedo en me he quedado sin trabajo. No solo me quedo ahí, me quedo en, vale, me he quedado sin trabajo. ¿Y qué más me está aportando esta situación? A lo mejor me da la opción de ver qué preparada estoy
para afrontarme a un mundo laboral nuevo, ver otras partes de mí que a lo mejor en esa situación de comodidad y de confort no he visto y no he sido capaz de desarrollar, ¿vale? A eso se refiere la clarividencia. Y eso nos va a llevar a un estado de paz, el poder utilizar tus recursos, planificar, ir hacia adelante, te aporta paz y aparte crecimiento, obviamente, porque te sientes orgulloso, sin juicio, te salga bien o te salga mal, ¿vale? Bueno, y simplemente también, pues, deciros que sí que pues, he vivido días de desasosiego, de incertidumbre en nuestro trabajo, en enfrentarnos a algo desconocido, a cambiar protocolos de una manera constante, porque se ha trabajado muy rápido para darle mejor servicio, para atender a la gente lo mejor que se ha podido. Y hemos tenido que sostener esa situación y lo que sí puedo decir es que entregarme en el hacer con el corazón me ha permitido ganar en seguridad paso a paso, ¿vale? Es como que haciendo se hace, ¿vale? Y bueno, haciendo también relación al libro del desasosiego de Fernando Pessoa que ha hecho Julián, pues hay una frase que me gusta mucho, que si el corazón piensa, se detiene, es verdad. Para pensar ya estamos nosotros, pero podremos poner el corazón en lo que hagamos con calma, con asertividad, con seguridad, con decisión y sin juicio, y en ir hacia adelante. Y quizás ahora esta situación de pandemia, de incertidumbre, nos pueda ayudar a tener una visión más amplia de mí, en este entorno que me muevo, en observarme más en cómo vivo esta situación, si como una amenaza, si soy capaz de aceptar el cambio, si soy capaz de adaptarme a las nuevas versiones que van surgiendo de modos de trabajo. Obviamente no es lo mismo dar una charla presencial que así, pero hay que atreverse y adaptarnos. Entonces, haciendo se hace. Y nada, os animo a que probéis a no emitir juicios, y menos de vosotros, y de ser generosos con vosotros. Poner el corazón con vosotros. Lo ponemos con los demás, pero con nosotros somos un poco tacaños. Entonces habría que empezar a poner el corazón con nosotros más. Y bueno, este es el equilibrio inestable en el que nos tenemos que ir moviendo en la vida. Que no vamos a tener todo garantizado en el amor, en el trabajo, en el dinero, en nuestras planificaciones, en nuestros propósitos, en lo que voy a hacer cuando me jubile, lo que voy a hacer el año que viene. Hay que vivir en un equilibrio inestable. Hay que estar en esa balanza que unas veces va a estar un poquito más abajo y otras veces más arriba. Pero nosotros somos los que vamos a estar ahí ejerciendo el control de esa balanza. No la balanza es la que nos va a controlar. Nosotros, cómo lo gestionamos, cómo lo vivimos, ¿vale? Y bueno, para terminar, porque quiero cumplir con el tiempo, esto es una reflexión mía después de, bueno, pues estos cambios que me ha provocado el COVID en los cambios laborales, también familiares, todo ha afectado. Pues nada, para conquistar la paz, pues hemos de transitar por la calma. A ver, un momento. Planificar desde esa calma y aceptar el flujo de la vida, aceptando que la incertidumbre forma parte de ese flujo natural y que haciendo desde esa calma, sembrando sin anticipación, vamos a conquistar la paz. Uy, a ver, perdón, es que se me ha ido el ratón. Bueno, os voy a pasar ahora unas preguntas que me gustaría que el que quiera y lo desee se quede para su reflexión personal en casa, por si le apetece, dedicar 5 o 10 minutos a contestarse a unas preguntas honestamente, en silencio. Por ejemplo, ¿qué te angustia en este momento? ¿A qué o quién te estás anticipando, influido por el desasosiego?
¿A qué te anticipas o a quién te anticipas, influido por esa ansiedad, por esa intranquilidad? ¿A qué no te entregas? ¿A qué te resistes? ¿A qué te aferras y no sueltas? O sea, ¿a qué se está repitiendo en mi vida que me resisto y se sigue repitiendo, que no suelto y que al final no me entrego a ese movimiento natural? Y quizás, ¿y si sueltas? ¿Y si te atreves? ¿Y si ese cambio que ha llegado a tu vida en este momento, aunque sea algo negativo y que esté provocando un cambio en ti, y si es una oportunidad? ¿Y si te atreves a vivirlo como una oportunidad, a atreverte a planificar, a confiar en que puede haber una posibilidad positiva y una nueva oportunidad para ti? Quizás el movimiento pues empiece en nosotros, ¿no? Es como el ejemplo del cascarón, ¿no? De si el huevo se rompe desde fuera, la vida se acaba, y si el huevo se rompe desde dentro, comienza la vida. Entonces, a lo mejor, pues tenemos que romper un poquito ese huevo, esas limitaciones, esas tensiones que nos cargamos y que nos cargan también otros, y empezar a atrevernos a esta vida tan bonita que tenemos hoy y que podemos planificar de aquí a unos días cosas bonitas. Y nada, que muchas gracias, y gracias a CNV y a la asociación por darme esta oportunidad, esta incertidumbre que he vivido de a ver cómo me sale. Ha habido algunos problemas técnicos, pero ha sido un placer. Al final he sostenido el miedo, me he atrevido a hacerlo y encantada de daros con todo mi cariño pues lo que honestamente pueda aportar. Ya le paso a Juan Pablo, si soy capaz, a ver, aquí es hacer anfitrión, enviar, y ya está. Ok, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Estupendo, como siempre. Gracias. Nada, ahora lo que os comentaba en el chat, cualquier consulta que queráis hacer a Ana, cualquier comentario, podéis hacerlo a través del chat, escribiéndolo, o si no, a través de lo que es la ventana participantes, que tendréis abierta muchos de ustedes. Pinchando en el botón de la derecha hay una opción que es levantar la mano. Yo veo esa opción y les habilito el micro y se la pueden plantear directamente de viva voz. Así que nada, esperamos unos minutillos por si queréis escribir alguna consulta y adelante. Bueno, Ana, está leyendo el chat, ¿verdad? A ver. No, no era solamente por los agradecimientos de los participantes. Muchas gracias. Muy Espero bien. que os haya gustado y os haya resultado interesante. Perfecto. Muchas gracias. Paso la palabra a Carmen. Vale. Perdona, Carmen. le he dado sin querer. No pasa nada. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, Mari Carmen, José Vicente, Moisés y Sofía, gracias. Gracias a ti, Ana, porque la verdad que te expresas muy bien. Bueno, estaba ahí un poquillo nerviosilla, pero es la incertidumbre, el sostener. Bueno, pues tú lo has expresado muy bien. Gracias. Espero que os sirva. Seguro. Muchas gracias. Dani. Dani, por aquí. Dale un beso. Pues nada, un placer. Vale.
Pues nada, cedo la palabra a Julián. Vale, muy bien. Así que nada. Gracias, gracias a todos por vuestras palabras. Gracias. Gracias, Marlene. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues simplemente para terminar, Ana, yo creo que has estado francamente soberbia en el sentido no simplemente de por la exposición, sino por lo que transmites, ¿no? La importancia en estos momentos de eso, de mantener la calma y la clarividencia mentalmente, ¿no? Me ha encantado a los compañeros que han participado en las diferentes sesiones, las gracias. A todos los que habéis asistido, que es un tiempo que yo creo que ganáis, pero que es vuestro tiempo. Nos sentimos acompañados desde la Asociación CNV, la presidencia y la junta directiva. Creo que al final nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? En el mes de agosto. Y esta es la última, pero no va a ser la última, sino que habrá en su momento, como se ha indicado anteriormente, todos esos talleres, conferencias, algunas serán solidarias, otras son ya pequeños cursos, pequeños digo, si es online, pues va a ser de a lo mejor sobre aeronáutica 3 de 2 horas en una semana, con lo cual requiere un esfuerzo y requerirá, lógicamente, que os apuntéis a ello, ¿no? Sí, nos gustaría, el que quiera, que mande vuestro contacto, y os lo digo porque a esta asociación sin acento, cnu@gmail.com, porque es el correo sobre el que estas grabaciones, aunque pero la acción completa, con todos sus defectos, bueno, pues está disponible y os lo podemos mandar si os mandáis a Asociación CNV, email, por favor, anotarlo. Os podemos mandar directamente a muchos de vosotros. Yo sé que también estáis en este campo, y yo sé que aquí hay compañeros que están en el campo del crecimiento en valores. Os podemos mandar la grabación y como se ha querido que sea en abierto, compartir absolutamente todo, compartir las emociones y el conocimiento, no guardarnos en el tintero nada y ser todos generosos con todos, ¿no? Y para mandaros el programa que habrá en septiembre y octubre, que parte será solidario y otra parte no, y el que quiera, pues oye, pues no asiste a lo que no es solidario y no pedimos nada. El que además se atreva, no os lo pedimos tampoco, pero la asociación tiene esos, y solo que también a ese correo sin acento, decir que desee o ser socio. Pero si no, simplemente con poner vuestros datos y no decirlo, os mandaremos igualmente la grabación. Nos pondremos, si así lo deseáis, en contacto con vosotros, con vosotras, y la cuota es 20 euros al año, pero no estamos pidiendo nada, ¿eh? Y eso sí, tendréis 2 acciones que elegiráis vosotros, de esa forma que ha previsto, que serán gratuitas al margen de las solidarias, ¿no? Y para meteros en el grupo que hemos creado para estas acciones solidarias, pues mandar un WhatsApp al primer número o al segundo. El primer número es de Ángela,
a la cual desde aquí pues la mandamos por su discreción, que nunca ha estado siempre, pero ha estado en silencio, ¿no? Y a este número que es el mío, que compartimos ese grupo para también poder mandar enlaces rápidos y directos. Por lo demás, os deseo lo mejor, os deseamos lo mejor y no quiero ya entreteneros más. Ha sido un verdadero placer y continuaremos, como no puede ser de otra manera. Solo sabemos, y la Asociación Crecimiento en Valores solo sabe hacer esto, acompañar y crecer en valores, compartiendo con personas que también nos pueden enseñar. Sin más, buenas tardes o buenas noches ya, y que tengáis de verdad unos buenos días, un descanso merecido y en cualquier caso a por la vida con calma, paz y con fortaleza. Eso es lo que os deseo, lo que os deseamos, Ana, José Vicente y Candela, junto con todo el equipo. Nada más por mi parte, dejaros aquí y felicitaros. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.